Una pareja baila enérgicamente. Se miran con alegría hasta que la película termina, dejándolos a ambos contemplando el horizonte. Quien observa esa escena desde la butaca es Arun. Aplaude al instante, se levanta y abandona la sala. Mientras camina, reflexiona que como habían vuelto a estrenar la película, la miró otra vez sin pensarlo demasiado. Después de todo, para ella, las buenas películas siguen siendo buenas, aunque ya las hayas visto antes. Frente a la cartelera, se pregunta cuál será la próxima que verá. Se cuestiona si debería elegir una animada y si necesitará saber algo de la historia para entenderla. Pasa unos segundos pensándolo, hasta concluir que simplemente la verá. Por eso le gusta acampar en el cine. Su pasatiempo favorito es pasar el día allí, viendo películas al azar según la función. Afuera, la lluvia es torrencial. Arun fuma un cigarrillo y observa el agua caer. Se dice a sí misma que está lloviendo mucho, y eso la lleva a recordar la película recién vista. Cree que la escena en la que el filme pasa del cine mudo al musical fue realmente fantástica. Concluye que la música y el claqué fueron increíbles, y que terminar con la respiración entrecortada de los dos actores fue un detalle magistral. Recuerda que era la segunda vez que veía esa película, pero se pregunta por qué le pareció tan desconocida. ¿Acaso la primera vez no prestó suficiente atención? También piensa que con el paso del tiempo ha olvidado las escenas que más le gustaron. Justo en ese momento, ve a una pareja hablando sobre la película. Eso le provoca un recuerdo. Una escena lejana en la que alguien le preguntaba qué tal le pareció la película. Era Jo-won, que en ese entonces estaba frente a ella, con un paraguas en la mano. Él le dijo que le había parecido divertida. Arun respondió que para él todo era divertido. Él negó eso, asegurando que realmente lo había sido. Entonces, curiosa, ella le preguntó cuál fue la escena que más le gustó. Él respondió que la última. La rubia, con una sonrisa pícara, lo acusó de haberse dormido durante toda la película y solo haber visto el final. Jo-won se rió, negando la acusación. Arun le confesó que también le había gustado esa escena final, que le parecía un gran punto final para la película. Pero ese recuerdo es breve. De pronto, vuelve a la realidad y se pregunta por qué está recordando el pasado con ese idiota. Mientras saca otro cigarrillo, murmura para sí que él tenía razón. Ya no tiene sentido decir esas cosas. Porque ella no le entregó su corazón a Jo-won, lo rechazó, y todo fue culpa suya. Mientras reflexiona, se da cuenta de que la lluvia no va a parar. Mira el celular y se pregunta si seguirá así toda la noche, pero al observar la pantalla, concluye que ya es tarde, decidiendo mirar la lluvia caer hasta pasar. Otro día, en el Napgoldang, el lugar donde se guardan las cenizas tras la cremación, una mujer entra con calma. Al llegar a su destino, se encuentra con alguien. La mujer pregunta si es Arun. La joven voltea, la mira y la saluda con una sonrisa, reconociéndola como la madre de Jisoo. La señora se alegra al verla. Le dice que está más guapa, tanto que casi no la reconoció. Arun se disculpa por no haberla llamado últimamente. La señora responde con dulzura que seguro está ocupada y añade que de verdad parece alguien famosa. Arun agradece con una sonrisa. La mujer observa el vidrio, donde hay un caramelo pegado, y pregunta si era ella quien siempre dejaba esos caramelos todos los años. Arun se ríe y responde que sí, que es algo así. La madre de Jisoo le advierte que eso está prohibido por las normas del panteón y que siempre le cuesta quitarlos. Arun le dice que a Jisoo le encantaban y que los comía ruidosamente en la sala de literatura. La señora, con una sonrisa triste, responde que ahí ya no hay nadie que los coma. Ambas guardan silencio por unos segundos. Luego Arun le pregunta si quiere salir a fumar. La señora acepta, y ambas salen del recinto y se sientan bajo un árbol. Después de un momento en silencio, la mujer le pide que a partir del próximo año no vuelva más. Arun, sorprendida, pregunta por qué. La señora explica que ya solo ellas dos visitan a Jisoo y que pronto se mudará de región. A su edad ya le cuesta venir. Arun propone visitarla en su casa, pero la señora le dice que no hace falta, que ahora vive con su nuevo esposo. Arun le pregunta si es en serio. La mujer se ríe y dice que solo era una broma. Luego se levanta y le pide que no vuelva más, que piense en Jisoo una vez al año,
en esta época. Le recuerda que los dulces no están para pegarlos ni tirarlos, sino para comerlos, masticarlos o tragarlos. Le pide que no se obsesione con que Jisoo ya no está y que viva con los recuerdos felices que tiene de ella. Confiesa que ella también lo intenta, pero que cada año le duele el corazón por los dulces que encuentra pegados. Antes de retirarse, le da un consejo a Aaron, que deje de fumar. Le dice que, con esa cara tan linda, debería fumar solo cuando sea mayor, como ella. Se despide, agradeciéndole por visitar a Jisoo todos los años. Aaron, sola otra vez, reflexiona que no sabía que los dulces le recordarían tanto su ausencia. Confiesa que su forma de actuar siempre termina hiriendo a alguien. Mientras tanto, en la cafetería donde trabaja Jo-woon, él entrega una limonada azul a una clienta. Justo cuando está por regresar al mostrador, alguien dice que quiere pedir algo. Él se da vuelta, con una sonrisa amable, y pregunta qué desea. Se detiene al ver que es Arun. Ella lo saluda con una sonrisa. Él, con un tono ligeramente molesto, pregunta si quiere un chocolate caliente. Arun asiente y responde que esta vez es para llevar. Él confirma el pedido y le dice que le avisará cuando esté listo. Mientras se aleja, se pregunta si algo raro pasa hoy. Cuestiona si la habrán despedido de la empresa. Aún así, no le da importancia y comienza a preparar el pedido. Entonces Arun le comenta que hace poco volvió a ver esa película en blanco y negro que habían visto juntos. Dice que ya la había visto antes, pero que esta vez le gustó aún más. Notó detalles que antes no había percibido, como los simbolismos y la puesta en escena. Le recuerda cuánto le gustaba esa película y cuánto le sigue encantando. Yeo-won, dudando, pregunta a qué película se refiere. Arun responde emocionada que es la que pasa del cine mudo al cine sonoro. Él se sorprende de que lo recuerde. Ella menciona que la volvieron a estrenar hace poco y le pide que vaya a verla cuando tenga tiempo, que verla en el cine es mucho mejor. Él protesta, diciendo que no tiene tiempo para ver películas, que está muy ocupado preparándose para buscar trabajo y haciendo trabajos temporales. Arun sonríe y le dice que, al menos hoy, parece tener tiempo para escucharla. Él responde que, si es así, volverá a discutir con ella. Ella se ríe y pide para no hacer eso, despidiéndose y diciendo que volverá otro día. Jo-woon, por su parte, le pide que no vuelva más. Esa noche, Arun se cepilla los dientes, se lanza a la cama y se prepara para dormir. Recuerda que debía haber fumado el último cigarrillo antes de lavarse los dientes, pero se olvidó. Sabe que para fumar debe bajar hasta la planta baja, ya que es la regla del edificio. Además, alquiló una habitación en un piso alto por la buena vista, lo cual el único problema es tener que subir y bajar tantos pisos. Además, tendría que volver a lavarse los dientes. Piensa que si no fuma ahora, seguro se despertará con ganas más tarde. Decide que fumará uno rápido y luego dormirá como un tronco. Mientras busca en su bolso, encuentra una paleta. Eso le hace recordar a su amiga y se pregunta qué tiene de especial ese dulce. Abre la paleta y reflexiona sobre cómo una película puede volver a estrenarse y seguir igual de buena. Buena historia, buena actuación, música memorable. Nada ha cambiado. Mira la paleta y piensa que es de sabor uva. Al final, concluye que simplemente se dio cuenta de que era una película con muchas más cosas buenas de lo que recordaba. Y se hace una última pregunta, en voz baja, mientras el sabor de la paleta le llena la boca, cuestionando si debería dejar de fumar. En el estudio de música, el tío de Haein está limpiando el lugar. Al terminar, le avisa a su sobrina que ya concluyó la tarea y le propone irse a casa. Pero la joven está concentrada, escuchando lo que ha estado trabajando. Su tío vuelve a llamarla y le pregunta si no piensa regresar. Al percatarse de la pregunta, ella responde queriendo saber si puede quedarse a dormir en el estudio, ya que cree que, si avanza un poco más con la mezcla, pronto terminará su canción. El tío le pregunta si está trabajando en algo externo con fecha de entrega, pero la chica lo niega, explicando que es su nueva composición, grabada hace unos días. Afirma que la base ya está lista y que solo quiere ajustar el balance de los detalles. La música suena tranquila y tras escuchar un momento, su tío cuestiona si piensa quedarse toda la noche trabajando.
Jaén responde que no. Cree que con 1 o 2 horas bastará. Y quiere aprovechar ahora que se siente inspirada. Su tío comprende sus intenciones y le dice que pondrá una cama plegable en la sala A. Ella le agradece. Después de hacerlo, él regresa y pregunta si va a lanzar otro sencillo. La joven confirma. Entonces él le plantea por qué no prueba con una reproducción extendida. Algo más largo que un sencillo, pero más corto que un álbum. Ella cuestiona la idea, argumentando que en una banda como la suya, sin presentaciones en vivo, es mejor seguir publicando sencillos. Además, si grabaran una reproducción extendida, el tiempo de preparación sería mucho mayor y se reducirían las ocasiones que salen al público. El tío admite que no es una mala estrategia, pero recuerda que el próximo mes saldrá su canción en colaboración, así que tendrá un margen. Por eso, esta vez podría tomarse su tiempo y sacar una reproducción extendida que muestre bien su estilo, ya que publicar muchos sencillos seguidos no garantiza destacar más. La chica reconoce que tiene varias maquetas acumuladas, entre ellas canciones experimentales que siempre quiso probar. Admite que lo pensará, pues aún no decide cuándo lanzar algo así. Su tío, al oírla, comenta que, como la respuesta a Blue Kite fue buena, no necesita apresurarse. La observa en silencio trabajar. Finalmente, decide que también se quedará a dormir allí, pues no quiere dejarla sola. Reflexiona que su habilidad para componer mejora cada vez más. Antes sentía que estaba muy encerrada en su propio mundo, pero ahora es como si ese mundo se desbordara y empapara a quien la escucha. Confiesa para sí mismo que no sabe si tendrá éxito comercial, pero si sigue creciendo así, sin duda será una gran música. Mientras juega y pierde una partida, se molesta afirmando que definitivamente el juego es el que está mal, preguntándose cómo él, siendo un músico, no puede pasar un juego de ritmo. Al día siguiente, en la Universidad de Yowon, él está concentrado estudiando. Piensa que las preguntas previas para la entrevista no son difíciles, pero en casos así, la elección de palabras puede cambiar mucho la impresión. Así que debe prepararse bien y tener claros sus objetivos. Es entonces cuando suena el timbre. Recuerda que justo hoy empezaba el festival, y por eso no había mucha gente en la biblioteca. Mira su celular y piensa que aún tiene tiempo antes del trabajo, así que quizá dé una vuelta para ver cómo está el evento, ya que será su último festival. Afuera, ve a muchos estudiantes. Mientras observa un folleto, reflexiona que, aunque sea un festival, cada año es casi igual, así que no le emociona demasiado. Su facultad, por ejemplo, parece repetir el bar de siempre. Entonces nota un anuncio. La banda Idiot Dot, formada por amigos de Hein, tocará allí. Si no fuera por su trabajo, se quedaría a verlos. De pronto, alguien lo llama. Al girarse, ve que son los chicos del club de baloncesto. Los saluda y pregunta si la preparación para el festival va bien, pero antes de recibir respuesta, los chicos lo atrapan y lo llevan, haciendo Yowon pregunta qué hacen. Entonces, sin saber cómo, ya está con una pelota y ropa deportiva. Uno de ellos le pide que los ayude solo 10 minutos, explicando que el encargado del día se intoxicó con comida y están con poco personal, tanto que ni siquiera han podido comer. Yowon pregunta de qué se trata y le explican que es un concurso de tiros libres contra los visitantes. Hay que lanzar 5 veces y quien enceste más, gana. Si el visitante vence, recibe un cupón del festival. Los chicos se alejan diciendo que cuentan con él y que le traerán algo de comer. Yowon, para sí mismo, piensa que si tienen hambre deberían cerrar el puesto un momento e ir a comer. En ese momento, unos visitantes se acercan para participar. Yowon les explica que solo deben pagar la inscripción. Observándolos, piensa que probablemente sean una pareja de primer año y que este sea su primer festival universitario. Decide darles un buen recuerdo, poniéndose extrañamente entusiasmado. Tras ganar, celebra como todo un villano y reflexiona que esto es más divertido de lo que pensaba. Animado, pregunta quién sigue, asegurando que los aplastará uno por uno. Y parece cumplirlo, pues no da oportunidad a nadie. Tras cada victoria, agradece la participación.
Piensa que hacía tiempo que no jugaba baloncesto, pero que no ha perdido el toque. La sensación de encestar es demasiado buena. En ese momento, alguien pregunta si también puede intentarlo. Él responde que sí, que solo debe pagar la inscripción, pero al mirar se da cuenta de que es Hain. Sorprendido, le pregunta qué hace allí. Ella explica que Ki-hoon olvidó traer el equipo y decidió llevárselo, ya que él toca allí hoy. Además, aprovechó para conocer el festival de su universidad. Yeowon le propone recorrer el campus juntos antes de su trabajo, pero ella responde que no podrá quedarse mucho tiempo porque dejó el estudio solo y que después de entregar el equipo se irá. Entonces ella sugiere que compitan en tiros libres y quien pierda compra al otro el snack que quiera. El joven acepta la apuesta y comenta que justo tenía algo de hambre. Aunque antes de empezar, Hain pide lanzar desde más cerca porque es principiante, lo cual el joven accede a dar esa ventaja. La chica sonríe y le pide que él lance primero, diciendo que desde ahí controlará si pisa la línea. Yeowon pregunta si en serio quiere quedarse ahí, advirtiendo que si la pelota rebota podría lastimarla. Ella asegura que si entra a la canasta no pasará nada. Algo confundido, él le advierte que, si se lastima, no será su culpa, a lo que ella asiente. Yeowon piensa que probablemente lo hace para molestarlo y desconcentrarlo, pero decide no contenerse y empieza a jugar. Mientras tanto, cierta rubia disfruta algo dulce y comenta que le da energía. Luego, se pregunta si Yeowon seguirá en la universidad. Después de Yeowon, llegó el turno de Hain. Se preparó con determinación y tras un breve instante de silencio, lanzó la pelota de baloncesto. El esférico describió un arco perfecto en el aire antes de caer en el aro con total precisión. Ella alzó los brazos con júbilo y celebró a viva voz, proclamando que había sido un gol. El joven, sorprendido, no pudo evitar admitir que aquello lo tomó desprevenido. Con una sonrisa leve, le dijo que, después de todo, no parecía saber demasiado de deportes. Entonces Hain replicó que lo había hecho muy bien, pues había encestado limpiamente. Yeowon, divertido, le recordó que solo lo había logrado una vez, mientras que los otros 3 intentos ni siquiera rozaron el aro. La cuarta vez, recordó entre risas, la pelota apenas rebotó, y ella misma gritó, provocando que él no pudiera contener la carcajada. Ofendida por la burla, Hain le lanzó la pelota con un ligero enfado y le dijo que seguramente debía estar muy feliz por haber ganado. Aquello solo hizo que la risa de Yeowon se intensificara. Entonces, casi como una defensa, añadió que en la escuela solía sacar buenas notas en educación física, pero que estaba algo oxidada porque hacía mucho tiempo que no jugaba. Sus palabras, sin embargo, se desvanecieron en el aire mientras apartaba la mirada. Una sombra de melancolía se dibujó en su rostro. El joven, al observarla, percibió la tristeza que se escondía tras aquella expresión. En ese instante, un compañero apareció y lo llamó. Traía consigo varias bolsas de comida. Yeowon, intrigado, le preguntó por qué había comprado tanto. El amigo respondió que le había pedido un favor a alguien muy ocupado y que, al menos, quería compensarlo de esa forma. El joven agradeció el gesto, aunque confesó que era demasiado. Luego miró a Hain y, extendiéndole una de las bolsas, le preguntó suavemente si quería comer con él. Ella aceptó con una sonrisa tímida, y al escuchar la escena, los amigos de baloncesto comenzaron a burlarse, lo que llevó a Yeowon a preguntar, entre risas, qué les pasaba. Más tarde, ya en un lugar apartado, ambos compartían la comida. Hain lo miró con curiosidad y preguntó si había sido jugador de baloncesto en la universidad. Él negó con calma. No había sido jugador, pero sí miembro del club al que se unió simplemente para pasar el rato en sus horas libres. Hain, con un matiz de picardía, comentó que seguramente muchas chicas se habrían sentido atraídas por él, al ser un chico de deportes. Pero Yeowon respondió con honestidad que no era así, que en realidad solo había chicos en el club y que, además, esos grupos no eran muy populares, ya que se consideraba que no aportaban nada a la hora de buscar empleo. Ella asintió en silencio, comprendiendo, antes de preguntar si también ayudaba a preparar comida en los festivales. Él sonrió y relató cómo, en su primer año, se encargó de trabajar en el bar de la facultad. Recordó entre risas la vez que alguien propuso vender barbacoa. Tuvo que pasar 3 días y 2 noches frente al fuego,
pensando que acabaría reducido a cenizas. Jaein rió junto a él, aunque no dejó de comentar que debió ser agotador. Jo-won lo reconoció, pero también evocó los momentos agradables. Las papas asadas de medianoche, el frío que los obligaba a juntarse para darse calor y las pequeñas alegrías que se graban en la memoria. Ella lo miró en silencio, hasta que sus labios pronunciaron una pregunta cargada de ternura. Si acaso él echará de menos esos momentos cuando se gradúe. Jo-won bajó la mirada y, tras una pausa, admitió que sí. Sin embargo, añadió que era inevitable, que todos debían graduarse en algún momento. Explicó, casi con un dejo de resignación, que tampoco podía prolongar más tiempo sus estudios, pues la matrícula era demasiado costosa. Jaein rió suavemente y dijo que aquella era una razón bastante realista. De pronto, el sonido del celular rompió la atmósfera. Era la alarma de Jaein, recordándole que debía marcharse para una prueba de sonido. Se levantó, le explicó que debía retirarse y le preguntó si él también trabajaría ese día. El joven respondió que aún tenía tiempo, que solo se despediría de los chicos del club antes de irse. Ella asintió con una sonrisa leve y le deseó que disfrutara un poco más, antes de despedirse cordialmente. Cuando quedó solo, Jo-won dejó escapar un suspiro profundo. Al mirar el horizonte, confiesa que un nudo se formó en su estómago, ya que la idea de que su vida universitaria estaba llegando a su fin lo atravesó con una punzada amarga. Pensó que, al graduarse, ya no habría excusas ni escapatorias. Las responsabilidades lo alcanzarían sin remedio. En voz baja, casi como un secreto confesado al viento, murmuró que no quería graduarse. Entonces, una voz familiar interrumpió sus pensamientos, diciendo que si ese es el caso, lo mejor es no hacerlo. El joven se sobresaltó y giró de golpe, preguntando a Aaron qué hace ahí. La joven rubia sonrió con naturalidad. Le explicó que había salido temprano del trabajo y al pasar por ese lugar, los recuerdos la empujaron a acercarse. Además, justo ese día había un festival. Jo-won la observó con cierta incredulidad y comentó que, al fin y al cabo, quienes trabajaban podían divertirse cuando quisieran. Aaron asintió, aunque añadió que nada era igual a los tiempos de estudiante, cuando había vacaciones, salidas y fiestas. Él la miró con ironía y le recordó que, aún entonces, ella no participaba en festivales ni excursiones. Eso la hizo reír y admitir que era cierto. Se sentó cerca de él y, con un tono más serio, preguntó cómo avanzaba con su preparación para el empleo, consciente de lo difícil que era encontrar prácticas en la actualidad. Jo-won le respondió que estaba bien y le pidió que no se preocupara. Aaron rió suavemente y dijo alegrarse, pues sabía que él era tan capaz como ella, y estaba segura de que saldría adelante. Luego, con la mirada perdida en el horizonte, susurró que, ya que el destino los había hecho coincidir, quería hablarle algo serio. Él, confundido, frunció el ceño y preguntó qué quería decir. Aaron lo miró de frente y confesó que deseaba disculparse. Jo-won suspiró y le recordó que ya le había dicho antes que todo había quedado en el pasado, que no sentía nada más y que no era necesario que se disculpara. Pero ella insistió. Sabía que era tarde, sabía que aquellas palabras serían solo para aliviarse a sí misma, pero aún así necesitaba aclarar sus sentimientos. Jo-won la contempló durante unos segundos. Reflexionó que lo único que buscaba era desahogarse para sentirse mejor, y lo consideró cruel, pues nunca lo había tenido realmente en cuenta. Y sin embargo, también pensó que él era un tonto, porque ni siquiera en ese momento podía mostrarse frío o despiadado. Se preguntó si debía fingir estar ocupado y huir. Pero pronto se respondió que no, que debía aprovechar la oportunidad para enfrentar lo que había quedado pendiente y, como decía su superior, aclarar las cosas. Quizás aquello significaba romper al fin esa relación ambigua que los mantenía atados al pasado. Así que la miró y con serenidad le pidió que hablara, asegurándole que la escucharía. Aaron bajó la vista un instante, tomó aire y finalmente lo confesó que le gusta. El silencio cayó como un velo entre ellos. Sus miradas se cruzaron y Jo-won, incrédulo, pensó que se trataba de otra de sus bromas crueles. Pero los ojos de ella brillaban con una seriedad desconocida, una claridad que jamás había visto antes. Era una confesión sincera y decidida, impregnada tanto de miedo a perderlo como del deseo de obtener, al fin, la respuesta que anhelaba.